Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para continuar con nuestro estudio semanal de Reino y Pacto sobre el rey David. Y estamos viendo la compostura del ungido, es el tema del día de hoy. Así que al final estaremos orando por las peticiones. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, pero reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Señor, sabemos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Ten misericordia de nosotros en el día de hoy. Has tenido misericordia en el día de hoy y confiamos en que lo tendrás durante el resto del día. Señor, danos oído para oír y corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La compostura del ungido. Después de que su hijo Absalón había muerto, había sido asesinado por su rebelión, por Joab. El golpe para David fue muy duro y él tiene que componerse, levantarse. Como líder se tiene que tener una compostura digna de un ungido. Sí, como humanos somos ungidos, y pasamos por momentos difíciles en la vida, en la cual somos quebrantados, somos lastimados, somos heridos y nos sentimos y pasamos por momentos de vulnerabilidad, somos vulnerables. Pero la compostura del ungido hace que David se tiene que levantar. Segunda de Samuel, capítulo 19, en el verso 7, dice la palabra del Señor: levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. En el capítulo 19 de Segunda de Samuel se le suele llamar el capítulo de la reconciliación y el perdón. La muerte de Absalón de victoria se transformó en luto, afectando el ánimo del pueblo que luchó a favor del ungido. Joab, su sobrino, el general de su ejército que dirigió la muerte de Absalón, le hizo una severa y directa confrontación sobre la vergüenza que éste había producido en el pueblo, teniendo en poco el sacrificio humano y amando al rebelde Absalón. La amenaza de una deserción de su ejército, Joab lo presionó a dirigirse al pueblo, aunque ya Israel se había vuelto a sus lugares. Simeí, hijo de Gera, de Benjamín en Gilgal, llegó al ungido y se arrepintió por el maltrato que dio al ungido al salir de Jerusalén. Recuerde que Simeí maldijo a David cuando iba huyendo de Jerusalén. Estaba acompañado también por un ejército de 20,000 hombres, Simeí. Abisai, hermano de Joab y sobrino del ungido, aconsejó al ungido que le diese muerte a Simeí. El rey, haciendo uso de su derecho real, le concedió la vida y señaló al mal proceder de Abisai. Entonces vemos aquí que está dos generales, líderes del ejército de Israel, de David, le dan o lo ponen contra la pared. Primero, aleluya, Joab le dice: tienes que salir al pueblo y dar la cara, y más vale que la des, porque si no, no te va a quedar ningún hombre. Y luego su otro sobrino, Abisai, que era hermano de Joab, le dice que le diera muerte a Simeí. No solamente porque había procedido el mal proceder de Abisai, lo que había hecho era una falta del respeto,
Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, fue uno de los que descendió a recibir al ungido en actitud de humillación. En el verso 24, le explicó al ungido que no lo había acompañado porque fue engañado por su siervo, el cual lo calumnió. Apeló a la generosidad y justicia del rey, y éste determinó que sus tierras confiscadas y dadas a Siba fueran ahora divididas. Mefiboset no estaba interesado en las tierras. Aquí vemos todo lo que aconteció en ese capítulo. Barzillai Galaíta era un anciano de 80 años, rico, benefactor del ungido, que vino a este y le ofreció ayuda cuando cruzaron el Jordán. Pero él se lo quiso llevar y él dijo, Barzillai dijo, yo soy un hombre de 80 años, ya no puedo. Entonces todo esto aconteció en el capítulo 19. Pero en el versículo 7 vamos a ver, número 1, la confrontación. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. La muerte inesperada de Absalón removió los sentimientos del ungido. Siempre la pérdida de un ser cercano, querido, va a remover los sentimientos, va a remover las entrañas de la persona. Porque es normal que como seres humanos seamos conmovidos por la partida de ese ser querido. La actitud del rey afectó al pueblo, haciéndolo sentir avergonzado. En el versículo 3 dice que aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de una batalla. Imagínate, el pueblo, en vez de entrar victorioso porque habían tenido una victoria, era el hijo del rey. O sea, ¿cómo podían celebrar el éxito, el triunfo, la victoria contra los enemigos de David, pero a la vez el muerto era su hijo? Había una vergüenza en el pueblo. El ungido, en señal de duelo y luto, gritaba. Ahora, David como ungido, y en vez de procesar su duelo, él gritaba, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Ahora, ¿cómo David tenía que ventilar, exteriorizar sus sentimientos? Era un guerrero, era un rey, era adorador, era músico, era consejero, pero todos esos títulos se encierran en uno solo: era también padre. Y como padre tenía que ventilar y exteriorizar sus sentimientos. Pero ¿cómo el pueblo iba a manejar? ¿O cómo el pueblo iba a decir, le duele la muerte de su hijo, pero hubo soldados que defendieron a él y por causa de defenderlo a él dieron su vida, pero no le importa más que le importa a su hijo? Eso era una situación difícil. Por eso el pueblo entró en silencio, aunque era padre. Pero como rey de Israel, como un guerrero adiestrado, como un adorador a Jehová, como un músico, como un consejero, David estaba actuando como un padre que le dolía la pérdida de su hijo. A pesar de lo malo que fue Absalón como hijo, en David tenía un padre que lo amaba más allá de sus faltas y sus rebeliones. Absalón fue un hijo rebelde, un hijo malo, pero aún así David lo amaba. Y todo padre ama a sus hijos, independientemente que sean la oveja negra, independientemente. A veces hay una desconexión y la gente dice, no, es que no se ama. No, los hijos se aman igual. Todo aquel que ha sido padre sabe que el amor de un padre hacia un hijo, una hija, no cambia. Es el mismo amor. No cambia, no importa las decepciones que un hijo le pueda dar a un padre, no importa lo malo que un hijo pueda hacer y lo alejado que pueda ser, siempre el amor de un padre de verdad va a tener ese dolor y ese sentimiento por su hijo. Joab fue frío, fue insensible y, amparado en su posición como general, confrontó al ungido. Lo tenía que volver a la realidad.
En el versículo 5 y 6 del capítulo 19 dice: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Joab sabía que el causante de ese dolor paternal lo era él, pero aún así él violó la orden dada por el ungido. Se sentía culpable en su conciencia, pero militarmente cumplió con su deber. La muerte es la sentencia por traición, insubordinación y golpe de estado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si traen a Absalón vivo? ¿Le hubiera perdonado la vida a David? ¿Lo hubiera matado? ¿Lo hubiera puesto en una prisión? David se iba a conmover por el corazón, y Joab sabía que David no le iba a importar, y se lo reclama en esta confrontación. Le hace un reclamo y le dice: porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes ni tus siervos, porque si Absalón estuvieras vivo y aunque todos estuviéramos muertos, tú vas a estar contentos. El amor de un padre en ocasiones está por encima de los demás. Por eso el líder, el ungido, aleluya, tiene que separar, aleluya, con el dolor en su corazón, con el dolor, aleluya, del padre por su hijo. Tiene que separar y ponerse en lado de lo que es justo. Por eso el amor del padre hacia la humanidad dio a su hijo único, su hijo unigénito, en el cual dijo: tengo toda mi complacencia, en él tengo mi deleite, a él oí. Por eso, aleluya, el Padre, aleluya, apartó su rostro, aleluya, de su hijo en la cruz. Y Jesús sintió: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió la soledad, porque hay momentos en que el amor de un padre hacia un hijo se tienen que separar, porque la justicia y el pecado no van de la mano. Tenemos que separar, y Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Absalón, por su pecado, por su rebelión, por su desobediencia, fue causante de una muerte, y de una muerte vil, de una muerte sin reconocimiento, sin una muerte sin honores. Mas sin embargo, Jesús fue una muerte en obediencia que lo levantó hasta darle un nombre que es sobre todo nombre. Joab sabía que el causante del dolor paternal era él. No se percató de la manera en que le habló al ungido. No le respetó sus sentimientos. Se sobrepasó a su autoridad delegada. David era el rey. Joab era el general. Pero se lo dijo sin filtro. Todo lo que le expresó fue la pura verdad, pero en un espíritu herido. Luego lo amenazó con la deserción del ejército y le profetizó maldición. En el verso 7 dice: ahora pues levántate y salga y habla bondadosamente, obligándolo a levantarse y a dirigirse al pueblo que lo hizo rey. No solamente somos confrontados, y David necesitaba esa confrontación, porque David en su luto no estaba viendo toda la película completa o todo el panorama. Él estaba nomás encerrado en sus sentimientos, en sus emociones. Pero Joab lo había confrontado, y necesitamos una confrontación que nos haga volver a la realidad, que nos despierte del letargo del sentimentalismo. Sí, vamos a llorar, sí, vamos a sufrir, pero no me puedo quedar estacionado ahí haciéndome la víctima, cuando el victimario o el contrario, aleluya, fue el que causó todo eso. Número 2. La reconciliación. En el verso 12
dice la Escritura: vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Parece que los ancianos de Judá tenían sus reservas al recibir al ungido. Por intermedio de los sacerdotes Sadoc y Abiatar, David anima a los ancianos de Judá, sus hermanos, sus huesos, su carne, para que le hicieran volver. El pueblo en general sabía que David había sido su héroe y que huyó para no matar personalmente a Absalón. Muerto Absalón, no le quedaba otro camino que reinstalar a David a su antigua posición, degradando a Joab. En el versículo 13 dice: y díganle a Amasa: no eres hueso mío y carne mío, así haga Dios mío, y aún así más no has de ser comandante del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Querían sustituir a Joab. Con este compromiso, el ungido se ganó el corazón del ejército de Judá, y éste le pidió al rey y a sus siervos que regresaran. En Gilgal el pueblo vino a recibirlo. Ahora, los ungidos deben de tener la sabiduría para entender cuándo es necesario negociar y aún cambiar algún líder por causa de la unidad del pueblo. Tiene que haber una reconciliación. No podemos estancarnos en beneficio del reino. Tenemos que tener hombres y mujeres que nos han apoyado, que han estado ahí dándonos la mano y expandiendo el reino del Señor. Separarlos y cortarlos. Hay algunos, aleluya, que tenemos que ser sabios para negociar y remover ciertos líderes que dañarán en el futuro o que serán un tropiezo. Pero todo aquel que venga a sumar, que venga, aleluya, a traer impulso y avance, debemos de abrazarlo, porque sin ellos no podemos seguir hacia adelante. Ningún liderazgo puede salir a flote si no tenemos el apoyo de los demás líderes. Número 3, la aceptación. Primero, David es confrontado por Joab. Segundo, David se reconcilia con sus hermanos, porque cuando Joab lo confronta y dijo: a ti no te importan los príncipes ni los siervos. Si todos hubiéramos muertos y Absalón estuviera vivo, tú estarías contento. En la reconciliación le llama: ustedes son mis hermanos a los de Judá. Son huesos, son parte de mis huesos y carne de mi carne son ustedes. Somos una familia. Gloria al Señor. Se reconcilia y trae reconciliación. La aceptación, número 3. En el verso 23 dice: y dijo el rey a Simeí: no moriráis, y el rey se lo juró. Simeí viene con un grupo de soldados y les dice que le perdone la vida. ¿Qué actitud tomaría el ungido contra los que lo maldijeron y los traicionaron? ¿Cómo lo tratarías tú a aquellos que te maldijeron y te traicionaron cuando tú ibas huyendo? No por cobardía, no por temor, no por miedo, sino por vergüenza personal, porque alguien cercano a ti te dio la espalda, te apuñaló, te traicionó, te dio el beso de Judas. ¿Cómo tratarías a los que te lo ayudaron? Aquellos que te dieron la mano. ¿Los vas a recompensar? ¿Vas a vengarte o vas a perdonar? En el capítulo 16, en el verso 5 al 13, vemos que de la familia de Simeí, o Simeí, hijo de Gera, cuando llegó dice que iba maldiciendo y le tiraba piedras a David en el versículo 6. Y sus hombres valientes iban con David y con espadas. Dijo: Señor, ahorita le cortamos la cabeza a este bocón. ¿Cómo le falta el respeto a su señor? Porque le decía: fuera hombre sanguinario indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre que has derramado de la casa de Saúl. Y Absalón está prendido su propia maldad porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, le dice: ¿por qué ha de maldecir ese perro muerto a mi señor el rey? Déjame que ahora vaya y le corte la cabeza.
Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijo de Sarbia? Si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice al rey, ¿quién pues dirá por qué has hecho esto? Ahora, David estaba pasando por un tiempo de vulnerabilidad, estaba afligido por la traición, el golpe que su hijo se había levantado contra él, un golpe de estado. El ungido lo perdona a Simei. Este recibió al rey con 20,000 soldados, con Siba, el criado de Saúl, y con sus 15 hijos y sus 20 siervos. Cuando viene a David con 20,000 soldados, le pide perdón. El ungido no paga mal con mal. Supo perdonar a Simei cuando éste le pidió perdón. Qué importante es que cuando tú estás pasando por un proceso, por una traición, por un momento de crisis, va a haber personas que se aprovechan y dicen: le está pasando esto por sinvergüenza, le está pasando esto por baquetón, le está pasando esto por ventajoso, es el karma, la vida le está pagando, lo que sembró ahora lo está cosechando. A veces es verdad, pero David no había hecho ninguna rebeldía contra Saúl. Por el contrario, él esperó el tiempo de Dios para que Dios lo pusiera Dios le dio la oportunidad para quitarle la vida, pero él esperó el tiempo de Dios. Él dijo: no puedo tocar al ungido de mi Señor, líbreme Jehová de tocar a su ungido. Pero ahora que su hijo se rebeló contra él, y este hombre viene a decirle, Simei le pide perdón, lo maldice en el momento vulnerable, porque hay gente que así es. Ahora que ya la bendición cambió y el enemigo fue derrotado y que fue reconocida la inocencia y Dios defendió la causa de su hijo, dice el verso 22: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Su sobrino Joab y Abisai se habían pasado de la raya con el ungido. Le llevaban la contraria, basándose en la revelación de su autoridad. Reacciona, dirigiéndose a Simei, declaró: no morirás. Y lo hizo con juramento. Los ungidos tienen que hablar con autoridad y tomar la decisión que más convenga. Escuche bien, a veces parece que es correcto el consejo o la manipulación que quieren darnos. Nosotros tenemos que tener la autoridad y la decisión que más convenga al reino y al avance de Dios para tomar la decisión correcta, lo más conveniente al avance del reino. A Mefiboset, hijo de Jonatán, a quien su siervo Siba acusó de infidelidad al rey, a este al descender al recibir al ungido con una pobre apariencia, pero con una explicación al por qué no acompañó al ungido. Ahora, Mefiboset no salió de la ciudad. Entonces Siba dijo que se había quedado allá, había inventado para que le dieran todo lo que le pertenecía a la familia de Saúl y que lo había traicionado. Entonces eso le dolió a David. Y es muy importante que siempre, a veces, la difamación o lo que la gente dice de primera mano y la primera vez que lo escuchamos no la creemos. Tenemos que comparar. Aleluya. La Biblia nos enseña que no admitamos reproche alguno sin testigos. Tiene que haber una prueba para que entonces podamos dar por validez el testimonio de dos. No admitas cohecho, sino por medio de dos testigos. Siba le había dicho al rey, y David en su frustración, en su enojo, le cate ahora con todas las tierras, pues. El ungido determinó que las tierras fueran divididas entre Siba y Mefiboset. Pero aquí vemos cómo desenmascara Mefiboset la mentira de Siba. En el verso 30 del capítulo 19 dice: que él las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa, dijo Mefiboset. En otras palabras, Mefiboset le había dicho en el verso anterior:
Señor, con que tú hayas regresado en paz, tú me sentaste en tu mesa, tú me diste de comer y me diste todo para atrás, ¿cómo yo voy a reclamar algo? Que él se quede con todo. Ahí vemos que Mefiboset no tenía un interés en las cosas materiales, pero Siba sí tenía el interés de agandallarse, de quedarse, de expropiar todo. Ahí demostró un espíritu desinteresado y satisfecho. Él simplemente con el perdón y el sentarse en la mesa del rey se sentía beneficiado. Al ver que David estaba vivo y que había regresado en paz, para él era suficiente. Barzillai había bendecido del otro lado del Jordán cuando huyó de Absalón. Barzillai era un hombre rico que le daba sustento, alimento. Aleluya. Y David se lo quiso llevar con él, pero él dijo, yo ya soy un hombre mayor, ya soy un hombre viejo, ¿qué puedo disfrutar? Mejor llévate a mi siervo Quimán. Y David honró y accedió a la palabra de Barzillai. Número 4, la reclamación. En el verso 43 del capítulo 19 dice, nosotros tenemos en el rey 10 partes, y el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? Los hombres de Israel se quejaron al rey de David porque los hombres de Judá habían llevado al rey y lo ayudaron a él y a las personas significantes a cruzar el Jordán. De acuerdo a los hombres de Judá, la razón es que David era su pariente y eso no era motivo para que aquellos se enojaran, ya que de él no recibían comida ni regalos. Este conflicto nos enseña en el capítulo 6 de los Hechos, cuando, aleluya, los hebreos y las griegas tenían problemas porque a las viudas judías se les daban atención y a las viudas griegas no se le atendía. Y empezó a haber un momento de división ahí, ¿verdad? Y es lo mismo, siempre cuando a un grupo se le da más atención que a otro, siempre, o cuando alguno tiene más privilegios y no quiere compartir con los otros, como que siempre hay un problema. Los discípulos, Pedro y los demás, aleluya, dijeron, escojan a hombres. Y dieron una lista del testimonio, hombres de fe, de buen testimonio, para que alimenten a las viudas. Y así se acabó el asunto. Gloria al Señor. Los hombres de Israel reclamaban en el verso 43, nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en él mismo David más que nosotros. David era rey no de 2 tribus, Judá y Benjamín, sino de 10 tribus más. El líder nunca debe olvidar que su llamado es servir a todos, a todo el rebaño, buenos y malos, fieles e infieles, sinceros e insinceros. No puede tener favoritismos. Cada uno tiene derecho a su ministerio y asunción y lo debe compartir con los demás. Muchas veces, hermano, como líderes hay personas que aún se van de la iglesia o que no son fieles a Dios, que no son fieles en sus diezmos, en su asistencia, que se van mal y caen en un hospital o tienen una necesidad. Siempre como líderes tenemos que darle la mano. Ir a orar por ellos, ir a orar por un familiar, ir a orar por un ser querido, ir a visitarles. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad. Dios nos llamó a servir. Dios nos llamó, aleluya, no solamente cuando estuvieron fieles, no solamente cuando son buenas ovejas, cuando son sinceros los vamos a amar y les vamos a dar el privilegio como miembros, pero aún así, cuando las personas se han apartado del Señor, tenemos que brindarles esa mano. Los hombres de Israel se habían sentido que los de Judá los tenían en poco y que ellos nació la idea de hacer regresar al rey. Un grupo se tomaba el mérito que tenía que ser compartido. Muchas veces siempre hay un grupo que se da el mérito cuando debe de ser compartido. Todos somos parte,
aleluya, del cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo, si un miembro sufre, todo el cuerpo se siente. Aleluya. Por eso todo el cuerpo somos uno en Cristo Jesús. En el versículo 43 dice, y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel. A veces, aleluya, las palabras, Proverbios dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Entonces aquí vemos que sus palabras de los hombres de Judá fueron más violentas, fueron agresivas. Aleluya, habla con violencia, con callar a otros, que siempre busca ganar, que quiere emocionalmente. Siempre hay aquellos que siempre quieren, aleluya, hablan con violencia, quieren callar al otro. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada. Ellos quieren siempre ganar, ellos quieren lastimar y herir emocionalmente. Son agresivos con su conducta, con su trato. Y el ungido tiene que tener presente siempre. Por eso Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso necesitamos mucho tacto y cuidado para ser un buen árbitro de conflictos. Cuando estamos en medio como árbitros, debemos de ser imparciales y debemos de ponernos del lado de la justicia. El tacto es muy importante. Su sabiduría está en reconciliar las diferencias y armonizar los temperamentos, porque tienen que trabajar con todos. Qué importante cuando hay una reclamación, cómo trabajar con esa reclamación, cómo enfrentar la reclamación, cómo manejar la reclamación, poner en balanza. Para finalizar, la conclusión. Primero, número uno, el ungido siempre se encontrará con el espíritu de Joab, el que hiere los sentimientos del líder como autoridad espiritual. Siempre como líder vamos a tener un Joab, un líder, un general, un hombre de confianza que va a herir tus sentimientos, porque te va a confrontar y te va a hablar de una manera brusca en los momentos vulnerables. No va a tener el tacto. Siempre vamos a encontrarnos con personas como Joab en nuestro caminar, que va a herir los sentimientos como una autoridad espiritual. A veces se quieren poner por encima del líder, manipulando o queriendo controlar. Número 2, el ungido con sabiduría promoverá a algunos y sustituirá a otros líderes por amor a la visión. El ungido tiene que tener la sabiduría y el discernimiento para promover a aquellos que son leales, que son fieles, que tienen el potencial de avanzar y seguir creciendo en el Señor, pero también sustituir aquellos que pueden dañar y atrasar el avance de la visión de Dios. A veces no cortamos a tiempo a esos líderes que son un cáncer, y cuando no cortamos ese cáncer a tiempo o no lo tratamos, va a infectar todo el cuerpo. Número 3, el ungido sabrá siempre perdonar, restaurar y recompensar a otros. Qué importante es perdonar, restaurar y recompensar a otros. A veces hay personas, así como Siba, que levantaron un falso a Mefiboset, y David creyó que Mefiboset le había dado la espalda. Entonces, cuando Mefiboset le aclara el panorama, le dice: me engañó mi siervo, pero qué bueno que el rey está en paz. Vas a dividir, yo no quiero nada, Señor. Con que tú estés bien y lo que tú ya hiciste por mí es más que suficiente. Entonces se aclara, aleluya. Y a veces uno puede tener un mal pensamiento o mal sentimiento con alguien sin saber la verdad, porque hay líderes que fueron arrastrados, fueron engañados, fueron seducidos, aleluya, por una mentira, por un engaño, por un falso testimonio, y ellos se la creyeron y fueron víctimas de una difamación. Y cuando ellos se dan cuenta y regresan
y piden perdón, se le restaura y se le recompensa, se le pone en una posición, porque hay líderes que eran fieles, que trabajaban bien, pero fueron arrastrados. Así como Bernabé, cuando el apóstol Pedro en Antioquía comía con los gentiles, y después cuando venían los judíos comía con los judíos, y Pablo vino y lo tuvo que reprender cara a cara y le dijo: y en tu falsedad e hipocresía arrastraste a Bernabé. Entonces, a veces arrastramos por el mal testimonio. ¿Cuánta gente no da mal testimonio? ¿Cuánta gente no anda levantando falsos y se cree lo que alguien le dice porque aparentemente es una figura respetuosa, pero esa persona está mintiendo, está engañando, está dando un falso? Pero tarde que temprano la verdad saldrá a luz. Y Mefiboset dijo que se quede con todo. Yo, aleluya, prefiero que tú estés en paz. Por eso el rey, el ungido, el líder, siempre tiene que perdonar. Hay gente que te desecha y ya te da la espalda por el resto de su vida. Te pone en la lista negra. No hay recompensa, no hay restauración. Y por último, número 4, el ungido buscará siempre reconciliar las partes en disputa y será el ejemplo aglutinando. Como líderes tenemos que ser reconciliadores, tenemos que reconciliar no solamente al pecador con Cristo, pero tenemos que ser un puente. Aleluya. Cuando nosotros somos árbitros, tenemos que reconciliar y poner, tan fácil que es ponerse en el lugar y decir: me equivoqué, pero el orgullo, la arrogancia nos impiden, aleluya, reconciliarnos. Como ungido, como líderes, tenemos que buscar la reconciliación. Por eso tenemos que entender que David, gloria al Señor, tuvo que tener la compostura. Una compostura de un rey, de un soldado, de un adorador, de un líder que se tenía que levantar y hablar con un espíritu de bondad al pueblo, que arriesgó su vida, aunque la víctima había sido el hijo. El que había pagado con muerte la traición, la rebelión, el golpe de estado que se merecía la muerte, había sido Absalón. Pero David, como rey, como soldado, como general, como líder, como cantor, como músico, tuvo que despojarse y tomar la vestidura de padre y llorar al hijo. La compostura para hacerle frente a la situación. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, en esta hora, Señor, ayúdanos, Señor, especialmente aquellos que han perdido un ser querido. Te presento a mi hermano Rubén, Señor. Rubén Murrieta Durazo, Señor. Te pido, Señor, que tú traigas consuelo y fortaleza por la partida de su hija, Señor. A toda la familia, que tú traigas paz, consuelo en estos momentos. Oramos por la familia de nuestro hermano Luis también, Señor. Oramos, Señor, por todos aquellos que han perdido un ser querido. Oramos, Señor, para que tú traigas sanidad, traigas, aleluya, salvación, traigas fortaleza a esas vidas en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza. Oramos por los enfermos, Señor. Aquellos padres que, Señor, han sido decepcionados, que han sido heridos, que han sido lastimados, Señor, por el comportamiento de un hijo, de una hija. Trae sanidad, Señor, trae restauración, toca los corazones, Señor, compunja los corazones y el alma, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, por todos aquellos que en un momento de la vida han sido, aleluya, Señor, difamado injustamente. Señor, te pedimos, Señor, que tú saques a la luz la verdad, porque la verdad, Señor, aleluya, trae claridad, trae liberación, trae libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti siempre la gloria, la honra y la alabanza, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor.